días a todos, muchas gracias por estar aquí, Rafa, muchas gracias por la invitación. La verdad es que para HP es un gusto poder interactuar con los verdaderos realizadores del cambio de este país, ¿no? Las TICs y en particular toda la industria de tecnología tendrá un aspecto sumamente relevante en este presente gobierno. La verdad es que estamos muy entusiasmados y nos debería dar mucho gusto a toda la industria de tecnología el poder contar con una unidad de gobierno digital que se está encargando de rehacer muchos de los procesos que como gobierno debiéramos de tener vivos, ¿no? Y muchos de esos procesos se habilitan gracias a la tecnología. Un poquito de lo que les voy a hablar es qué hace HP a nivel de gobierno. Algunos de los ejemplos y de las cosas que traemos son de otras latitudes, algunos otros que se han generado acá, y más bien lo que buscamos es transmitir un poco de la visión de HP a ese respecto. Normalmente en este tipo de eventos nos trata de ganar el aspecto comercial y trataré de, y deténganme por favor si empiezo con un speech muy de venta, ¿no? Parte del tema es más de ser de difusión tecnológica y de entendimiento y de plática y de conversación entre pares más allá de poder digamos, canalizar hacia alguna venta o lo que sea, ¿no? De algunos de los temas creo que son muy importantes y no es, yo sé que no es clase de maestría, pero dentro del e-government, del gobierno digital o del gobierno electrónico, son muchos los factores que inciden y que han incidido desde 99 a la fecha para la adopción de una serie de tecnologías grandes. Da mucho gusto ver que la unidad de gobierno digital justamente está canalizando muchos de esos aspectos, canalizándolos de la manera adecuada y en base a experiencias internacionales. Entonces, sí, el tener una mayor transparencia y el tener una mayor eficacia, pero muchos de estos procesos vienen del poder tener mucho menor costo operativo, de hacerlo mucho más flexible a nivel sistemas, de que cada ruta que el gobierno toma hacia los diferentes actores nacionales tenga un nombre y tenga una estructura de operación y tenga una metodología específica, sobre todo hablando de rutas hacia los ciudadanos, rutas hacia los funcionarios o hacia los empleados, rutas hacia los negocios o entre negocios y las rutas entre gobiernos. Y que todas estas, digamos, todos estos caminos estén atendidos de la manera adecuada. Entonces, si bien hay ejemplos, no sé, ahorita hablábamos de CEP, por ejemplo, que puede tener instancias que son más bien de interacción entre gobiernos, pues también tiene instancias de acción hacia los ciudadanos y que pueden ser distintas, ¿no? Y todo eso, digamos, dentro de algunos marcos internacionales ya establecidos. El e-government como tal, pues tiene como diferentes capas, diferentes puntos de acción, pero lo que es un hecho es que los factores de éxito de este tipo de programas y de estos tipos de implementación es que los factores políticos internos sean importantes y sean relevantes y se ocupen de lo importante, no necesariamente de lo urgente. De repente todos nos desesperamos un poco porque a lo mejor no tenemos las respuestas adecuadas todavía por parte de algunos actores, particularmente de la unidad de gobierno, por ejemplo, a nivel de la estrategia, pero sí hay muchos temas de procesos que se tienen que corregir de fondo. Ese deseo político interno pues sí hace que las cosas funcionen, están basados sobre una estrategia global, lo cual es un gran aspecto. Se ven aspectos de, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio, de cómo vamos en el camino o en la ruta de acción, modificando los aspectos importantes dentro de la gente, dentro del proceso, dentro de la acción hacia la sociedad. Entonces, digamos, desde ese punto de vista nosotros lo vemos como una gran acción, son cosas que hemos visto en otras latitudes con otros países. HP ha colaborado con muchos, digamos, con muchos gobiernos internacionales en hacer ese seguimiento, y en México, en los 3 niveles de gobierno, creo que tenemos muchos casos de éxito interesantes a nivel municipal, estatal y también federal. A todos estos procesos, además, se tienen que conjugar con algunas grandes tendencias y que son muy relevantes hoy en día, en términos, por ejemplo, de movilidad, en términos de nube, en términos de procesos sociales,
de Big Data o Big Data como lo conocemos, y que todavía se ven así como una nube de conocimientos etéreos que no sabemos cómo aplicar a nivel gubernamental. La realidad es que muchas de estas tecnologías tienen un gran impacto. Hoy en día no las estamos explotando como deberíamos, y parte de la idea de este tipo de foros es que podamos empezar a analizar casos y temas donde este tipo de cosas se usan, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en tema de redes sociales y de Big Data unidos, por ejemplo, en temas electorales, son herramientas impresionantes de una acción importante. O cuando yo hago algún proyecto de labor social o de atención ciudadana, de muchas cosas, este tipo de factores pueden ser realmente catalizadores de un cambio importante. Internet sigue siendo el fundamento de muchos de estos componentes. Hoy en día, entre si vamos a la nube, nos quedamos en la nube, no vamos a ninguna nube, nos quedamos en la nube. El tema de reglamentación y de regulación nacional a este respecto y gubernamental sobre si mi información va a estar en dónde, pues tiene que estar en territorio nacional, no pueden estar en Estados Unidos, ni regada por la nube del mundo, ¿no? Sino que tiene que haber todo un proceso, digamos, tiene que entenderse en el sentido de que esta plataforma está creciendo de manera muy rápida y todo el tema regulatorio tiene que acelerarse fuertemente. Algo muy interesante es que para 2020 toda la plataforma de intercomunicación a nivel de Internet y de lo que ahora se llama IoT, o todas las cosas que se conectan a Internet para algo, pues prácticamente se va a multiplicar por 50 a nivel de capacidad, a nivel de consumo energético, a nivel de complejidad, a nivel de, digamos, de diversidad de dispositivos. Pues sí, hoy, este año 2013 es el año donde el Internet en dispositivos móviles supera el tráfico de los dispositivos fijos o tradicionales. Entonces, todo el consumo de datos a través de celulares, tabletas, y muchos otros dispositivos, cámaras de vigilancia, sensores, sistemas de telemetría, sistemas de telemedicina, todos ellos hacen un uso extensivo de esta plataforma, y dentro de nuestra política de uso, digamos, para los planes sectoriales en las secretarías o en las dependencias, tenemos que empezar a contemplarlos dentro de nuestro plan de acción. Son un elemento importante. Entonces, esto está generando pues el IoT, un espacio al revés del IT tradicional, donde tal vez administramos cientos de aplicaciones, pues pasamos a un escenario donde tenemos que administrar millones de aplicaciones, donde los datos o las aplicaciones que utilizan los usuarios en sus dispositivos móviles no necesariamente lo controlamos, donde tratamos de administrar una plataforma que no necesariamente se puede hacer. Básicamente, y más o menos en un estimado de Internet, hoy consume algo así como 180 gigawatts de consumo eléctrico. Eso prácticamente se va a triplicar en 2 años. Eso lleva además a una situación a nivel de Internet como algo pues realmente insostenible, ¿no? Se tienen que buscar muchas eficiencias energéticas nada más para mantener la nube andando y para mantener todo el sistema de información corriendo. Entonces hay también muchas acciones al respecto de cómo economizar, no nada más en los flujos de datos, pero sí también en los temas de consumo energético, espacios, pesos y demás, ¿no? Entonces, esta especialización lleva, yo creo que a la primer gran tendencia en la que debemos fijarnos, ¿no? Y son los CIOs, todos los coordinadores tecnológicos, todos los directores de tecnología. Básicamente, el cambio fundamental de toda esta nueva industria está ahí, está con ustedes realmente. Y este nuevo cambio, Paradigma 2020, que nosotros llamamos en HP hace un par de años, hace 2 años, tiene que ver con que sí hay una serie de aspectos que un CIO tiene que conocer hoy en día, que no necesariamente van a ser útiles para dentro de 4, 5, 6 años. Hoy, digamos, como que las prioridades tienen que ver con temas de virtualización de la empresa, democratización del IT, que todo el mundo tenga acceso, que haya convergencia entre los dispositivos, que cada quien traiga el dispositivo que quiera, bring your own device, puede ser tableta, teléfono, smartphone,
PlayStation móvil, lo que sea, cualquier cosa sirve. Realmente el dispositivo hoy en día se vuelve cada vez menos relevante. Es muy importante tener una estrategia de fondo hacia el data center o hacia la parte de infraestructura de datos, pero también es muy importante cuidar la parte del dispositivo a nivel de seguridad, por ejemplo. La consolidación de centros de datos, por supuesto, y la globalización de la organización, su interacción con otros entes, ¿no? Hay un documento que se publicó por la MITI por ahí de marzo, que es la mapa de ruta 2025 para México, donde varias empresas como Red Hat, Cisco, HP, Microsoft, Huawei, muchos de los que hoy incluso estamos acá colaborando, construimos justamente como, pues sí, una primera sección como diagnosticando el estatus del país. Además, somos un país sobrediagnosticado, ¿no? Hay estudios tremendos de por qué la cosa está como está. Este documento tiene una buena parte de eso, pero también hay una muy buena parte sobre los elementos que vemos como de rápida aplicación tecnológica. Y destacan básicamente dos muy relevantes, ¿no? Pues sí, la interacción del ciudadano hacia el sector público, más allá de pagar, de sacar su fiel o hacer sus trámites en el SAT, más allá de eso, sobre lo que platicaba hoy Alejandro Ríos sobre la unidad de gobierno digital. Hay otros dos elementos que hoy pueden despegar muy rápido, que es la parte de las TICs en la educación. Es un factor de cambio importante. O sea, los niños sí aprenden mejor, no digo más, pero sí digo mejor, utilizando la tecnología apropiadamente. Pero también los sistemas de salud son otro ente que hoy puede beneficiarse muy rápidamente de este tipo de cambio y de este tipo de aproximación más informático al proceso. Por supuesto, en seguridad pública, seguridad nacional, defensa, etcétera, pues es como un nicho natural donde la tecnología hoy puede hacer un cambio importante. Sin embargo, el CIO hoy tiene que transformarse, ustedes tienen que transformarse, tienen que volverse no unos expertos en tecnología. Digamos, el expertise tecnológico hoy se puede relativamente conseguir fácilmente. Sin embargo, hoy se les está exigiendo ser expertos en negocio, expertos en los procesos fundamentales de la entidad, de la dependencia, de la secretaría. Entonces, alguien de IT, de la SEP, sí tiene que ser un experto en procesos de aprendizaje y de enseñanza. Alguien de IT, de salud, sí tiene que entender y tener muy claros los procesos del expediente electrónico, de tener clara la norma oficial, de tener claros todos esos procesos. Si no tenemos un entendimiento claro de eso, muy difícilmente vamos a poder hacer una buena adopción tecnológica en esos esquemas. Entonces, estos retos y oportunidades del CIO hoy tienen que ver justamente con la innovación en el negocio. Esa innovación no se puede llevar a cabo si antes no se deshacen tantito de la operación diaria que está pasando, que tienen hoy en sus oficinas regresando. Entonces, pues, ¿qué hacemos, no? Me encuentro entre ahí un reto interesante entre si hago lo importante o me dedico a lo urgente. Y hay muchas herramientas, por ejemplo, de automatización de procesos, que también tienen que ver mucho con el tipo de tecnología que yo utilice para automatizar esos procesos. Una ruta, por ejemplo. Tenemos que enfocarnos más en la I del IT, ¿no? En la información, en cómo la procesamos, cómo la adquirimos, cómo la tenemos, cómo la clasificamos, cómo la indexamos, cómo la guardamos. Hay muchas herramientas también hoy en día que se involucran en el proceso justamente de las transacciones, que no son invasivas al proceso tradicional, pero que puedo ir recuperando mucha información que me sirve para la toma de decisiones de mi secretario, de mi subsecretario, de mi oficial mayor, etc. Y muchas de esas herramientas en realidad no son complejas. El problema es que a veces no las tenemos dentro de nuestro plan de acción de IT. Por supuesto está el tema de la seguridad de negocio y de la seguridad de la información. Ese siempre va a ser un tema, ¿no? Ese más bien tenemos que darlo siempre por sentado. Si hay estrategias preventivas, que es donde creo que todos nosotros debemos estar enfocando mucho más. Dicen que cuando uno se da cuenta que tiene una amenaza, pues es demasiado tarde, ¿no? Entonces tenemos que hacer como mucho trabajo proactivo y preventivo. Si nos da tiempo llegamos a esa parte también. Ok, innovar con el negocio, queda como el punto número 1, ¿no? Como CIOs, sí, algo muy importante
Aquí, digamos, un ejemplo así muy rápido que ayer juntamos, acá con la Sociedad Médica del Hospital Ángeles, que no tiene nada de diferencia con una sociedad médica del sector salud, pública, privada, etcétera. En realidad, los enfermos y los procesos a nivel de salud son muy similares, aunque los procesos burocráticos tal vez sean distintos. Pero algo que, por ejemplo, en este caso específico influyó mucho, muy positivamente, es el hecho de que la información sobre la tecnología y los aspectos positivos de la tecnología se discutiera con los grupos médicos y se discutiera justamente con los actores principales del proceso. A partir de ahí, digamos, con cada uno nos sentamos a elaborar escenarios distintos, por ejemplo, el consultorio digital. ¿Qué elementos debe tener un consultorio digital para poder cumplir con la norma oficial mexicana de récord electrónico? ¿Qué herramientas, qué sillas, qué brazos, qué PCs, qué lo que sea que hay ahí adentro tiene que estar ahí? ¿Y cómo tiene que interoperar entre él para poder funcionar así? Hubo escenarios, por ejemplo, de estaciones de consulta, donde se ven desde los banquitos, y esto no tiene a veces mucho o tiene poco que ver a veces con el tema de tecnología, pero todo eso entra dentro del proyecto y todo eso es importante entenderlo y conocerlo. Y bueno, eso nos lleva a muchos escenarios. Ahí hicimos las estaciones móviles de imagenología, estaciones de consulta, estaciones, por ejemplo, para médicos móviles, para urgencias, para muchas áreas, digamos, del proceso. Una vez que uno entiende todos esos procesos, es mucho más sencillo poder ir a hacer la justificación y es mucho más sencillo poder ir con el órgano interno de control a pasar nuestro estudio de factibilidad y que pase fácilmente. Digo, sigue siendo de este tamaño, pero pues hay que hacerlo. Pero lo importante es que esto sí va al core de la operación del hospital, de la clínica, del IMSS, de ILISTE, etcétera, y es muy fácil que ande. Cuando uno analiza los planes sectoriales, por ejemplo, nosotros estamos, digamos, internamente en muchos procesos con mucha gente analizando Pemex, Comisión Federal, muchas de las paraestatales, donde ya hay una documentación muy elaborada sobre todo el aspecto, digamos, de operación y de la meta y la ruta que la entidad desea. Y claro, empezamos en el análisis con los sistemas de información, con los sistemas de misión crítica, qué siempre tiene que estar andando, qué no se puede caer, pero de ahí empezamos a bajar a los sistemas que son más verticales, a nivel de hospitales, de seguridad, capacitación, e-learning y demás. Entonces, hay toda una metodología para ir haciendo todo ese barrido y para poder ir ejecutando junto con ustedes toda esta opción. Algo que hicimos esto lo hicimos con el gobierno hindú, con la Secretaría de Educación del gobierno hindú. Déjame poner nada más play aquí al video porque... ¿Sí? En la India hay algo que sobra en cantidades exorbitantes, son los contenedores, ¿no? Digital, móvil, contenedores que se puede ubicar en cualquier lado. Se metió toda la conectividad satelital, se metieron muchos elementos, por ejemplo, los objetos de aprendizaje, en general todo el sistema de ejercitamiento o de contenidos digitales, digamos, se hizo bajo un proceso muy específico. I congratulate HP and NCERT for this enormously innovative project, the Labbing Box concept, wherein around 30 students can sit in this lab and have access to the world of information that is around us, which children don't have access to in the present school system because some of them just don't have the infrastructure. So this Tatkal Kaksha or Lab in Box is an enormously innovative project that as we move along, it will be embraced by many schools in India so that our children have access to what they have not had access to for years. Entonces, algo muy importante en este tipo de proyectos, que son proyectos que se elaboran desde el proceso. Aquí fue reunirnos con justamente la parte que se encarga del proceso de enseñanza, el proceso, toda la gente que hace contenidos para el proceso de aprendizaje, naturalmente toda la justificación, creación, modelaje y todo el proceso.
Algo con lo que nos enfrentamos día a día en este tipo de procesos, pues es que tienen conviviendo tipos muy diversos de usuarios y de mentes, ¿no? O sea, sí tenemos, por ejemplo, hoy en día en el gobierno desde infraestructura muy grande a nivel de mainframe hasta dispositivos y todo lo que haya en medio, pero además tenemos hoy en día conviviendo generaciones muy diversas en términos de usuario y en términos de funcionarios. Para el 2020 más o menos la mitad de sus usuarios o de sus empleados o de la gente con la que tienen interacción son personas de la generación Y, o sea, son chavos hiperconectados, multitareas, con todas las capacidades y habilidades que conocemos de esta generación. La manera de comunicarse con ellos es muy distinta a lo que hacemos con la generación de la posguerra, con la generación X, como somos creo que la mayoría de los que estamos acá, o algunos de ellos, y si no, miéntanme nada más para hacerme sentir bien. Y el punto importante es que si realmente necesitamos conectar, pues tenemos que hacerlo en términos de ese tipo de usuario, ¿no? Bueno, algo muy importante en estos procesos es, normalmente o típicamente arrancamos nuestro proceso de estudio de implementación sobre el estado actual y hacia dónde queremos llegar. Parte de la metodología que nosotros utilizamos con muchos de ustedes hoy o que pretendemos hacer es justamente hacerlo al revés. O sea, vemos un estado deseado y después hacemos los pasos necesarios para llegar a ese estado ideal, que es como, digo, típicamente deberíamos de trabajar. Lo que pasa es que de repente la prisa diaria nos hace ir en sentido contrario, ¿no? Entonces, hay muchos procesos, como les decía, que se pueden automatizar, que nos pueden eliminar todo el trabajo inmediato. Perdón que me vaya de repente un poquito más rápido, pero ya el tiempo se agota. Y tiene que ver con el proceso de automatización. Entonces, quiero ser creativo, quiero ser innovador, quiero hacer mis procesos, mi estado ideal y demás, pero sí tengo que resolver una serie de tareas importantes hoy. Resolverlas no es complejo con la infraestructura adecuada. Mucha de la infraestructura convergente que hay en día hoy por parte de IBM, de Cisco, de HP, de muchos otros fabricantes tiene esa interoperabilidad, mucho del software y de las suites hoy que tenemos para procesos de negocio tiene incorporadas muchas métricas que nos permiten hacer esa automatización. Nos permite automatizar desde los centros de datos, desde los servidores, el almacenamiento, la red y demás, pero también a nivel de nube y a nivel de procesos y de software. Algo muy importante es que hoy en día tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema tradicional de pensamiento respecto a la información, y es que hoy en día estamos muy centrados a la información estructurada. La información estructurada es nada más un 10% de la información real que se genera y que se produce. Entonces, pues sí, estamos metidos en el SAP y en el Oracle y en todas las bases de datos y en los sistemas de información y en el website, pero estamos dejando fuera muchos de los aspectos importantes de interacción de los usuarios a nivel de, pues sí, de Twitter, Facebook, redes sociales, Internet, pero también a nivel de aplicaciones de interacción que entre ellos usan, a nivel de mensajería, a nivel de compartir imágenes, videos, fotos, que muchas veces son relativos a la operación del negocio. Entonces, ¿cómo trabajamos con esos ambientes colaborativos? ¿Cómo hacemos nuestra infraestructura más elástica? Pues todo eso tiene que ver, como les decía, de utilizar tecnología adecuada. Sí buscamos como modernizar lo más posible todos los sistemas para poder llegar a ese punto donde la convergencia de la tecnología nos permite justamente automatizar todo esto. Casi todos los procesos de IT son automatizables, normalmente desde las mesas de servicio, el help desk, muchos de los tickets, de los reportes y las atenciones las podemos automatizar. Sí hay que hacer sí hay que tener un nivel de inversión, pero créanme que vale la pena. Vale la pena porque a ustedes los despega de esa operación diaria y los permite ir más adelante. Entonces, hoy en día tenemos información por muchas fuentes. Internamente en la dependencia estamos lidiando con documentos escaneados, documentos que vienen de fotos, documentos que vienen del SAP, documentos que se generan en Internet, en el mail. La manera en la que los adquirimos y los usamos es muy diversa y es sumamente ineficiente. Entonces, nosotros lo que planteamos, HP, internamente tenemos una nueva unidad que es Autonomy, es una empresa que se consolidó HP hace algunos
pues yo diría año y medio más o menos, y oficialmente hace un año, cuando mucho, y justamente tiene un modelo de trabajo que no es disruptivo y que puede mezclarse dentro de la operación. Y eso les permite tener indexado, catalogado, interpretado, todo tipo de información, tanto estructurada como no estructurada. Entonces, sí podemos poner un servidor, enchufarle la televisión y que vea todos los anuncios y todas las menciones que se hacen sobre Secretaría de Desarrollo Social. Y lo único que está haciendo él es buscando referencias en todos los canales, en todos los programas, por ejemplo. Y me está generando toda una base de conocimiento sobre qué se dice de mí, qué hacen conmigo, qué dicen de mi imagen, cuándo se menciona, qué hora, etcétera, ¿no? Digo, también sirve para verificar que lo que pago por los anuncios es lo correcto. En procesos electorales, en procesos de difusión, pero también mencionaba Rafa hace un ratito el tema del Poder Judicial. Por ejemplo, el procesamiento masivo de documentos sobre detección de, no sé, todos los documentos de ministerios públicos, escaneos, revisiones, extracción de firmas, extracción de sellos. Todo ese tipo de información es posible procesarla gracias a este tipo de tecnologías cuando se incorpora de una manera eficiente dentro del proceso de negocio. Déjenme mostrarles rápidamente cómo funciona. Es un pequeño video que hicimos durante un evento que justamente estaba monitoreando. Listening to all the social conversations happening on and around HP Discover, and analyzing that information and sharing it in various ways. So I'll walk you through some of the different ways the software is analyzing that content. Okay, so what we have here are 6 live analytics screens, all powered by Autonomy Cloud. One for conversation geography, which is showing us where the social conversation is happening, the actual location of the different tweets and other posts from all the different authors. Buzz in the center here, which is telling us what people are talking about. Top hashtags, which people, companies, places are being discussed, as well as some of the actual content scrolling by. Live Monitor in the upper left-hand side here is showing us the images that people are posting, as well as the concepts as the system sees them showing up, and top links that people are clicking on. The momentum in the lower left is letting us know, again, what are the concepts that people are talking about, how is the information grouped together, how is it relevant to moving over to trending topics. Creo que tenemos la idea. Algo muy interesante de este tipo de plataformas es que nos permite estar analizando, por ejemplo, una de las instalaciones más grandes que tenemos es con NASCAR. Es procesamiento en tiempo real sobre todas las imágenes de las carreras de los autos, sobre lo que la gente tuitea, sobre la gente sube a la red, sobre el comportamiento de la gente dentro, por ejemplo, de los estadios, comportamientos anormales de las personas. Eso tiene unos temas bien interesantes a nivel de seguridad. Por ahí incluso acá afuera está Ellipsis, es uno de nuestros integradores que se ha enfocado mucho en temas justamente en temas de seguridad y procesamiento digital de ese tipo de aspectos, pero que también se utiliza mucho en temas médicos, en temas de documentación legal, pues por supuesto en temas de seguridad nacional, y es básicamente un aspecto donde ustedes como CIOs pueden enfocarse y pueden realmente explotar a fondo con sus directivos, ¿no? Bueno, como les decía, todo esto gira en torno a infraestructura convergente. Sí, los servers, sí, el almacenamiento, sí, toda esa parte está muy bien. Lo más importante es que siempre busquemos que haya convergencia entre los componentes. Por ahí nosotros, justamente en este sistema de transformación del data center, nos hemos encargado de hacer convergente también la parte de la nube, además de la parte de la infraestructura de data center, pero también llevar eso y que pueda ser explotable por toda la parte de software que incorporamos, ¿no? Todo tipo de componentes. No quisiera entrar mucho detalle porque me quedan 30 segundos de mi plática. El hecho de una nueva generación de servidores, eso sí se los quiero mencionar, es muy importante. Recientemente lanzamos Moonshot, es un nuevo esquema de servidores de bajo consumo eléctrico.
En día de hoy la generación 1 trabaja sobre procesadores Atom. Son básicamente servidores de ultra alta densidad para movilidad. Cuando tengan planes de desarrollo para Bring Your Own Device y tengan muchos elementos móviles, es una gran plataforma, porque toda la conexión se hace pues, básicamente punto a punto. Hoy en día está optimizada para la parte web, web caching, web hosting y demás, pero estamos sacando a finales de este año, déjenme pasar para acá, este es el chasis, así se ve, son servers de ultra alta densidad, de muy baja latencia a nivel de red, son súper rápidos, son pequeños cartuchitos, así como de 20 por 20, donde viene procesador, donde viene memoria, donde viene disco. Básicamente el tipo de cartucho varía dependiendo del tipo de uso que se tenga. Para darnos una idea, en un chasis de eso caben son 45 servidores normales en un chasis normal y son 180 servidores quad-core. Y básicamente lo que necesitaríamos en potencia en 10 racks, pues cabe en uno hoy en día. 97% menos complejidad porque todos se administran como si fuera uno solo, y eso me refiero con el tema de complejidad y administrabilidad y convergencia. El hecho que además los puedo usar para distribuir carga a la red, a la nube, y este proyecto Moonshot es muy interesante. Para finales del año tenemos la parte de Analytics, Telcos, Gaming, hosteado en estos racks nuevos, y hacia principios del siguiente año ya entramos en la parte de supercómputo y otro tipo de cosas, ¿no? Son, digamos, sistemas de super alta densidad con un enfoque muy claro hacia la parte de movilidad. Ok, pues déjenme avanzar rápido. Creo que ya estamos fuera de tiempo. Y así como hay cosas chiquitas, hay cosas gigantes, ¿no? Algo que quería mencionar hoy, digo, que estamos en una transición importante. Muchos de ustedes traen proyectos también, y perdón por ese pitch de ventas ahí, pero en la parte de la transformación de los data centers, estamos trayendo a México ya varios ecopods. Los ecopods son estas cosas, es básicamente un centro de datos ultra denso también, que se arma, llega como en 8 trailers, se instala, se arma y se monta relativamente rápidamente. Son data centers muy eficientes a nivel energético, mucha potencia de cómputo, mucha potencia de almacenamiento. Podemos integrar una variedad importante de dispositivos. The HP Pod 240A accelerates the move to modularity with innovations that set a new standard for data center efficiency. A no-compromise approach provides maximum density and serviceability, the computing power of a nearly 10,000 square foot data center in 1/10 of the space. Adaptive cooling technology auto-adjusts power and cooling based on IT load and climate. Comprehensive management enables powerful remote management capabilities, allowing facilities and IT to be managed anywhere, anytime. The HP Pod 240A. Actualmente algunos de los clientes más HP Factory Express and PodWorks, the world's first assembly line for data centers, deploys every HP Pod 240A with turnkey efficiency. Comprehensive lifecycle services from design to commissioning complete the solution. The result is efficient lead time, validated performance, and comprehensive dedicated support. Muy bien, pues estamos en cero, ya con mi reloj acá. Temas de nube. Y un último anuncio rápido. ¿Quiénes de ustedes conocen HANA? SAP HANA. Que levante la mano orgullosamente. 2. Perfecto. Fíjense que es una de las grandes nuevas tendencias, por ejemplo, que a nivel de nube es una de las partes que nosotros aportamos dentro de HANA con SAP, ¿no? Hoy en día el poder tener la información en alta disponibilidad, el poder juntar la información no estructurada con estructurada dentro de los sistemas grandes con SAP, el poder tener eso siempre en línea, el poder tener eso siempre vivo. Hoy en día hay proyectos bien grandes de transformación de SAP a SAP HANA. Con HP podemos hacer proyectos de este tipo de una manera muy rápida, muy eficaz con toda esta tecnología. Pero llévenselo porque es algo que yo creo que llegando a su oficina, chéquenle. Sí está cambiando la manera de usar SAP y las ventajas que tiene como sistema.